La Universidad Nacional Autónoma de México es, como se sabe, una de las instituciones fundamentales de este país, en cuyo seno se compendian buena parte de las claves que explican el país, el México contemporáneo y el Estado mexicano. Nuestro invitado de hoy es uno de los testigos cuya vida ha estado intercalada con la vida universitaria, además de estar intercalada con la actividad política, como no puede ser de otra manera, y de ello es el testimonio de los 3 libros de los que vamos a hablar hoy. Se trata de Salvador Martínez de la Roca. Los 3 libros que tenemos de su autoría aquí tratan sobre 3 aspectos fundamentales de la universidad: una historia general, el 68 y el problema de la educación. Así que bueno, vamos a conversar con él sobre sus evocaciones. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página www.plazadearmas.tv y nuestro correo plazadearmas c21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a Salvador Martínez de la Roca. ¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que estás aquí. Como les digo, bueno, Salvador, además de ser una figura destacada en el ámbito político local y nacional, es también una persona consagrada a la vida universitaria, y los libros de los que le hablé en la introducción son los siguientes. Yo creo que primero este es Centenario de la UNAM, Estado y Universidad Nacional, 100 años de conciliaciones y rupturas. Es un libro con motivo del centenario de la Universidad Nacional, coedición de Miguel Ángel Porrúa con el gobierno de la Ciudad de México. También tenemos otro libro imprescindible para entender la UNAM y la historia reciente de este país, Voces y Ecos del 68, compilado por Salvador Martínez de la Roca, editado también por la Asamblea, Miguel Ángel Porrúa, el gobierno de la ciudad. Y también tenemos un libro más, ahora hablaremos de otros proyectos de Salvador, también sobre la cuestión de la educación en el país. Así que tenemos aquí 3 espléndidos trabajos sobre la UNAM como institución fundamental en la vertebración del Estado mexicano pues contemporáneo. Pero también queremos aprovechar que tenemos a Salvador para que hablemos también un poco de su formación, de sus influencias intelectuales. Es gran amigo de José Revueltas y, como saben, José Revueltas es una de las influencias de este programa y también personales. Así que por favor cuéntanos primero, Salvador, un poco tus inicios, tu formación, rápidamente, tu formación educativa. Pues mira, primero estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudié la carrera de Física. En esa época se llamaba o físico teórico o físico experimental, pero no había la carrera de físico matemático como en el Poli. Entonces estudié la carrera de física, pero agarré todas las materias optativas de matemáticas para tener una formación así de físico matemático, porque en realidad yo quería ser físico nuclear. ¿Por qué esto? ¿Por influencia familiar o por qué el interés de pues está mal que lo diga, pero desde que estaba muy chavo me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho la física, y mi padre sí me influyó mucho en mí de decir, tú vas a ser físico nuclear, ¿no? Y luego una película muy bonita que vi mirando las estrellas, que es La vida de Otto von Braun, que precisamente no se lo recomiendo a nadie, ¿no? La película es buena, pero me gustan mucho las matemáticas y la física. Pero cuando estaba llevando a las últimas 4 materias, ya en mi último semestre, ya estaba llevando mecánica cuántica, teoría electromagnética, análisis tensorial, estalló el movimiento del 68. Entonces, pues me metieron a la cárcel durante 2 años, 6 meses y 9 días. Y no me digas por qué digo los 9 días, porque esos 9 días cuentan, pero gacho, ¿no? Particularmente los primeros. Y claro, pagué las materias en la cárcel porque ese gran rector que tuvimos, don Javier Barrosierra, dijo que los estudiantes presos éramos universitarios en condiciones especiales, pero que éramos universitarios. Entonces nosotros hacíamos la lista de los libros que deseábamos leer, los maestros nos mandaban los exámenes, con base en los exámenes hacías también lista de libros que necesitabas para hacer el examen escrito,
y Barrosierra nos mandaba a regalar todos los libros. Era un extraordinario rector, un extraordinario ser humano, una persona muy culta, muy preparada. Y pues, como él siempre dijo, atacan a la universidad porque discrepamos. Viva la discrepancia, que es el espíritu de la universidad. Viva la discrepancia, que es lo mejor para servir. Y otra de esas hermosísimas frases de Barrosierra era cuando dijo: la educación requiere de la libertad y la libertad requiere de la educación. Bueno, ya cuando salí de la cárcel, pues ya no me imaginaba en un laboratorio de física, entonces... Ya imprimió tu sello la militancia, la política, la... Pues el hecho de cobrárselas, ¿no? 2 años, 6 meses y 9 días en la cárcel, cuando entras a los 22 años y sales a los 25, pues por poco no me tocó la moda de la minifalda, ¿no? Gracias a este asesino de Díaz Ordaz, que en realidad hace poco que estuve oyendo el extraordinaria presentación que hizo Joan Manuel Serrat, y dijo una frase de Chaplin: cuando alguien mata a alguien dicen que es asesino, pero si matan a 1.000.000 es patriótico. Y pues no mató a uno. Entonces asesino le queda poco, le queda corto, es un genocida. Pero bueno, luego estudié un año de economía y no me gustó. Y me sentía muy mal porque como me la daba de marxista, ¿cómo es que no me gustaba la economía? Hasta que encontré una correspondencia entre Jean-Paul Sartre y Max, no Jean-Paul Sartre, perdóname, de Bertrand Russell, una carta con Max Planck, el creador de la mecánica cuántica. Y Max Planck, el creador de la mecánica cuántica, le decía a Bertrand Russell: Bertrand, me metí a estudiar economía y se me hizo muy complejo y me salí. Y Bertrand Russell le contesta: oye, Max, fíjate que yo también hice lo mismo, pero me salí porque me parecía un meteorólogo del siglo XVIII, nunca le atinan a una lluvia. Ajá. Entonces dije: ay, bueno, menos mal. Luego me metí a estudiar a la ENA, antropología social, y me encantó, terminé la carrera, hice la maestría en Flaxo, en aquella época se llamaba Estado y Lucha de Clases. ¿La maestría? Sí, la maestría en Estado y Lucha de Clases, era mi especialidad. Después entró otro director, yo entré cuando estaba René Zabaleta, ese gran viejo revolucionario intelectual boliviano. Gramsciano. Y luego entró otro, no digo el nombre porque no tiene caso, y entonces ya los nombres cambiaron y se llamaba Estado y Estructura Social. Luego hice el doctorado en la UNAM en Sociología y luego me fui a hacer un postdoctorado a UCLA, ahí al Program on México con James Wilkie. Y bueno, pero en realidad me ha ganado más en la vida el gene político, si hablamos del genoma humano, pero nunca descuidé en mi vida el trabajo académico. Me encantaba dar clases, me fascinaba darle clase a los chavos. Daba clase de matemáticas, de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales en la Facultad de Ciencias, no tenía ningún problema. Pero darles clase de matemáticas a los economistas, ahí sí me tenía que desvelar para ver cómo explicarles el concepto de límite, ¿no? Y el concepto de derivada. Pero bueno, en fin, eso es lo que estudié. ¿Cómo has visto esas transformaciones y digamos que son la consecuencia de las luchas que, por ejemplo, se detonan fundamentalmente en el 68, y cómo evaluarías el papel de la Universidad Nacional en ese aspecto? No, mira, yo puedo tener una pequeña discrepancia contigo, es muy pequeña. La UNAM es la nación, maestro. Claro. Te lo juro, no, gracias a Dios soy ateo, pero si tú, ahora que leas el libro que escribí sobre 100 años de la UNAM, te vas a dar cuenta que este país, esta nación, esta república, no se explica sin la universidad. Claro. No se explica. ¿Por qué? Porque los teóricos que yo respeto y aprecio mucho, ¿no? Arnaldo Córdoba, Semo, que han estudiado mucho la Revolución Mexicana, coinciden en que el Estado que surge de la Revolución Mexicana es un Estado que tiene varias características. Uno, que monopoliza la educación y crea la Secretaría de Educación Pública. 2, es un Estado que integra el movimiento obrero a su sistema político. 3, es un Estado que surge con un partido único, pero les faltó la cuarta. Y la cuarta es que la autonomía universitaria, la autonomía, es también un producto de la revolución. Y si lees el movimiento de la autonomía que yo narro y el debate que se da sobre qué se entiende por autonomía, y luego lees el debate Caso Lombardo, de donde surge que autonomía no puede existir sin libertad de cátedra,
sin libertad de investigación. Tú entiendes todo lo que la UNAM le ha aportado a esta nación, a esta república. No solo le ha aportado los ingenieros, los científicos, los intelectuales, los poetas, los filósofos. Bueno, yo nomás te puedo decir una cosa, ¿no? Hay áreas de la ciencia en donde la UNAM hace el 100%. Por ejemplo, en astronomía es casi el 100%, en ciencias de la Tierra es casi el 100%. Y no te voy a decir todas las aportaciones que nuestra universidad hace, que ocupa uno de los grandes lugares en el ranking mundial, pero que a diferencia de las universidades con las que compite nuestra universidad hace con muchísimos recursos comparada con los recursos que las otras tienen. Entonces soy orgullosamente Puma y soy de los que cuando ganan los Pumas lloro de alegría y cuando pierden lloro de coraje. Pero no se puede entender esta nación sin la universidad. ¿Cómo desarrollas entonces cuáles son los momentos fundamentales de ese centenario de la UNAM? Todos. Mira, yo parto desde la primera página, yo digo que el orden solo se explica por el conflicto. Y el tipo de orden que tienes es dependiendo cómo se haya resuelto el conflicto. La universidad desde que nace entra en conflicto con el Estado que acaba de surgir de la revolución. Por ejemplo, a la universidad los revolucionarios la acusaban de una especie de ente porfiriano, sí. ¿Me entiendes? Sin embargo pues, estaban equivocados, obviamente. Y el Estado empieza a invitar a la universidad a participar en los proyectos de transformación que el Estado que surge con la Revolución Mexicana estaba desarrollando. Y la universidad, hay las fechas, digo a qué se le invitó, la universidad se negaba permanentemente. Por ejemplo, ¿por qué en la universidad no se da la clase, por qué no existe la carrera de agricultura? Porque el Estado invitó a la universidad a participar en los proyectos de reformas que se iban a dar en el campo y la universidad se negó, entonces creó la Universidad de Chapingo. También se negó mucho a participar en proyectos de salud del Estado. Entonces, esto culmina con la lucha por la autonomía en 1929, en donde los estudiantes encabezados por Gómez Arias, por Gómez Morín, por Pablo González Casanova, el padre de don Pablo, bueno, hay una larga lista de los que participaron en la lucha, ¿no? Muchos de ellos, por cierto, ¿cómo te explicaré? Que se conformaron familias que después siempre fueron rectores. Por ejemplo, Jorge Carpizo MacGregor, su padre había participado en la huelga del 29, ¿me entiendes? Y te puedo dar nombres, González Casanova, su padre participó en la huelga del 29. De Carpizo no me acuerdo si era su padre o su abuelo. Bueno, en fin, mejor léelo. Y es muy importante porque todo mundo conoce el fin de la telenovela del debate Caso Lombardo que se dio en el primer Congreso de Universitarios en 1933. Caso ganó el debate y ganamos la libertad de cátedra, pero nadie conoce la trama. Y la trama de la telenovela, pues es que hay que estudiar el debate, cómo se dieron los debates. Y hay artículos de don Antonio Caso, que para mí era un caso, en donde artículos en el Excelsior, por ejemplo, en donde era admirador de Hitler y Mussolini. Y hay otros artículos en donde se nos presenta como un antisemita, pero furibundo. Y hay otros artículos en donde pues, no era antidarwiniano. Y es muy bonito ver cómo negativo da positivo, ¿no? Eso es menos por menos da más, ¿no? Claro. Es muy bonito leer, estudiar. Yo me metí muy a fondo al debate Caso Lombardo porque me parece uno de los grandes debates de la historia de este país. Equivalente de alguna manera al debate Mariátegui Aya de la Torre en Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero aquí era un debate sobre la educación. Lombardo decía que la columna vertebral de la educación en la UNAM debería ser el materialismo histórico y Caso decía que eso nunca iba a suceder, que la universidad no podía tener credo alguno y que debería existir la libertad de cátedra, ¿no? Y finalmente eso fue lo que ganó, solo que ganó la libertad de cátedra tal como la conocemos actualmente por las luchas subsiguientes. Porque en realidad Caso quería una libertad de cátedra acotada. Hay una parte donde dice el naturalismo nunca se impartirá en las aulas de la universidad. Bueno, luego hay cosas muy
fuertes que marcan la historia de la universidad, como las reformas de 1944-45, de donde surge la ley orgánica, que sigue vigente hasta la fecha. Desde luego que comprenderás que lo he discutido con mi amigo Juan Ramón de la Fuente, con mi cuate Narro, de que es increíble, y ahí argumento a fondo en el Congreso de 1990 por qué nosotros defendíamos que esa ley orgánica se debería de actualizar, porque surgió en un momento histórico muy adecuado, pero que el contexto ahora era totalmente diferente, y sin embargo no se animan a modificar la ley. ¿Por qué? Pues porque son cosas que Juan Ramón me las ha dicho, también Pepe, porque les da miedo que la Cámara de Diputados, a la hora que tengan el proyecto en la mano, le metan mano y nos entreguen una aberración de lo que los universitarios queremos y necesitamos, ¿me entiendes? Pero bueno, con un rector como Juan Ramón, como González Casanova, como Barrosierra, como Pepe Narro, pues evidentemente ellos saben hacer uso de esa ley orgánica para ir impulsando reformas democráticas en nuestra universidad, ¿no? Así pues, el libro empieza con el discurso de Justo Sierra, el 22 de septiembre de 1910. Empieza con el discurso de Justo Sierra cuando nace la Universidad de México. Y termina con el superdiscurso también de mi cuate José Narro Robles en la Cámara de Diputados, exactamente el 22 de septiembre, pero del 2010. Así es el libro, y ahí narro todos los conflictos que hubo, cómo hubo acercamientos con el Estado en toda la década de los 50, por ejemplo, hubo una reconciliación con el Estado, cómo hubo rupturas durante toda la década de los 60 y los 70, y luego así narro cómo ha habido conciliaciones y rupturas, y esa es la historia de nuestra universidad, la historia del país. Y claro que traigo un capítulo sobre el movimiento del 68, sí, bastante extenso. Narro el movimiento médico, narro el movimiento del 66 con la caída de Chávez y la entrada de Barrosierra, narro el 68, narro el movimiento del CEU del 86-87, narro el movimiento del CGH, con eso termino, cuando cerraron irracionalmente la universidad durante 10 meses, lo cual fue, pues como diría Marx, ¿no? Civilización o barbarie, no llegamos a la barbarie. Y hago una crítica, pero hago uso de Carlos Monsiváis, hago uso de una serie de intelectuales que criticaban el movimiento, y hago uso también de intelectuales que no lo justificaban, pero lo explicaban, como Alejandro Álvarez, como Elvira Concheiro, etcétera. Bueno, pero es toda la historia de la UNAM. Y la historia, para mí, la historia del conflicto, no de la lucha de clases. Cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista y hablaba de la lucha de clases, era porque se sabía claramente, plásticamente, qué era el proletariado y qué era la burguesía. El capitalismo en su propio desarrollo, la estructura social se ha complejizado mucho, claro, y entonces ya no puedes hablar de que la clase obrera tiene la misión histórica de hacer la revolución, porque además nunca le pidieron permiso si quería. Y lo que hemos vivido son conflictos universitarios que tienen que ver con conflictos, no con lucha de clases precisamente. Como tal, claro. No estrictamente en términos ortodoxos, ¿me entiendes? Y tienes una serie de conflictos en donde un técnico de Pemex es proletario o cómo lo defines en términos de una lectura clasista, ¿me entiendes? No lo digo peyorativamente. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo lo ubicas dentro de la estructura, los intelectuales? En fin, y claro, hemos vivido conflictos muy importantes, las luchas por las autonomías, no solo la del 29 de la UNAM, sino las luchas de todas las universidades públicas, cómo fueron conquistando su autonomía y cuánta sangre nos ha costado, por cierto, ¿no? El movimiento de la autonomía universitaria de Córdoba, Argentina, ¿no pudo influir como hubiera sido deseado por la revolución, o sí influyó en esos momentos? No, fíjate, aquí y yo hago un debate tomando a Portantiero y a Gilberto Guevara como una de mis referencias, de que el movimiento de 1918, el movimiento cordobés en Argentina, fue un movimiento que se anticipó a las transformaciones del Estado. Se anticipó, por ejemplo, a los gobiernos populistas, como que fue una anunciación, no sé si la palabra, pero ahora pues como todo el mundo inventa palabras, ¿no? Sospechosismo, sí, también tengo derecho. Y fíjate que la autonomía universitaria de la UNAM fue posterior a la revolución,
y se negaba a participar en los procesos de transformación del Estado que acababa de surgir. Cuando leas cómo Ezequiel Padilla va a la Cámara de Diputados y les dice: señores diputados, los universitarios desde que entran no quieren saber nada de su país, los problemas del país no les interesa, esta universidad está leguas, muy lejos de su pueblo. Nomás que en 1968 demostró que con la autonomía la universidad siempre ha estado cerca, muy cerca de su pueblo. Pero puedes leer cómo le entregaron la autonomía. Le entregaron para decir: ¿sabes qué? Ya, quédate sola. Y hubo un momento en que le dieron 10 millones de pesos para que se muriera por extinción, se fuera extinguiendo. Pero Lázaro Cárdenas tuvo la visión de decir: esto no puede ser. Claro. Creó el Instituto Politécnico Nacional porque pues, la universidad no participaba en los requerimientos nacionales, pero también la universidad hizo mucho. La filosofía, los grandes filósofos, no. Pero bueno, el Estado se vio en la necesidad de crear el Politécnico y lo creó. Vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos conversando con Salvador Martínez de la Roca fundamentalmente sobre la historia de la UNAM. Les recuerdo nuestra página www.plazadarmas.tv y nuestro correo plazadarmas21@gmail.com. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Salvador Martínez de la Roca sobre su espléndido libro, quizá la más completa historia, la más acabada historia de la UNAM en su centenario. Quería preguntarte, aquí tienes una parte dedicada en el capítulo 6 a la Universidad de Nuevo León. Explícanos un poco sobre la Universidad de Nuevo León y en general sobre las universidades estatales. Mira, lo de la Universidad de Nuevo León te explico por qué viene en el libro como un tema especial. Porque la matanza del 10 de junio de 1971 sucedió esa matanza increíble de gente enferma que nos gobierna, que nos ha gobernado pues, y que quieren regresar a gobernar. Porque nosotros iniciamos un movimiento en la UNAM de apoyo a un movimiento de huelga que tenían los universitarios de Nuevo León, porque les habían derogado una ley orgánica democrática, les habían desconocido a Ulises un rector democrático y trataron de hacer, y pusieron a un general como rector, a un militar como rector, y trataron de hacer una nueva ley orgánica que fue aprobada, en donde prácticamente, haz de cuenta que el Consejo Universitario iba a ser el Partido de Revolución Institucional. Entonces se dio un movimiento muy fuerte en la Universidad de Nuevo León, y los universitarios de la UNAM, la UNAM, la Ibero, el Poli, Chapingo, estuvimos apoyando con todo la lucha de los universitarios de Nuevo León. No solo los estudiantes, eran los profesores, los estudiantes, los investigadores, ¿me entiendes? Y hicimos la marcha como una marcha de apoyo a la Universidad de Nuevo León y dijimos: hay que levantar nuestras propias banderas. Exigimos consejos técnicos paritarios, queremos una ley orgánica paritaria, y por estar luchando por eso nos masacraron, por luchar por reformas a las universidades de todo el país. Por eso viene lo de Nuevo León de manera ¿Cómo desemboca explícita. ese conflicto? ¿El de Nuevo León? El de Nuevo León. Bueno, desembocó porque Echeverría mandó a Víctor Bravo Aguja a Nuevo León, que era el secretario de Educación, a que hiciera una negociación. Entonces, le pidieron la renuncia al gobernador, le pidieron la renuncia al rector y llegaron a un acuerdo en donde, claro, siempre hay sectores que no estaban de acuerdo con el acuerdo, pues valga la redundancia, y más o menos se logró resolver por esa vía, pero eso nos costó a nosotros una masacre, la masacre del 10 de junio, que por cierto te lo digo, porque este libro de Voces y Ecos del 68, yo lo compilé con Carlos Monsiváis, con Carlos Montemayor, con Emanuel Carballo, con Gilberto Guevara, con Pablo Gómez, con Sergio Cermeño, con Juan Manuel Valero. O sea, son 18 intelectuales que han estudiado el 68. Y este libro, Voces y Ecos, lo hice para que hiciéramos una reflexión, el 68, 40 años después, que sigue siendo vigente, sigue siendo válido.
qué aspectos aportó al desarrollo político del país, etcétera. Y esos artículos son extraordinarios. Este libro, por desgracia, ha adquirido un valor para mí y para muchos compañeros muy emotivo. Porque ahí escribió, ¿Por qué por desgracia dices? Porque ahí escribió su último artículo Carlos Monsiváis sobre el 68 y luego falleció. Y ahí escribió su último artículo Carlos Montemayor sobre el 68 y falleció. Y porque falleció Bolívar Echeverría, que lo cito tanto en el 100 años como en el capítulo 1 de este libro, porque se nos ha muerto mucha gente muy valiosa. La muerte de Carlos Simas padre, por ejemplo, que fue el que fue a la cárcel por mí, hermano. El papá de Carlos Simas fue por mí a la cárcel, y el güero Javier González fue el que se metió a la crujía porque yo no me quería salir y me dijo, vámonos pendejo. Y agarró una cajota de libros, una fortaleza de todos los que me había regalado Barro Sierra y se los echó al hombro, ¿me entiendes? Y cuando salí, Carlos Simas, ahí lo cuento en los agradecimientos, me dijo, llegué al departamento de matemáticas del Sinvestad y vi a tu madre, porque era la bibliotecaria. Y le dije, Delfa, ¿qué chingados haces aquí? Si tu hijo va a salir de la cárcel ahorita, te subes al carro y nos vamos a Lecumberri. Y tengo la foto del momento en que salí de la cárcel. Me la regaló Magdalena Galindo cuando era subdirectora del Día, que se la encontró en los archivos del Día y me dijo, mira lo que me encontré. La foto de el momento en que salí de la cárcel. Iba una secretaria del abogado Andrade Gressner y lleva la primera edición en la mano la chica de La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, que acababa de salir. Es una foto histórica. No la quise meter en el libro porque iban a decir, ay, se anda promoviendo, ¿no? Oye, acuérdate que los frankfurtianos dicen que la envidia es lo que mueve el mundo. Sí. Lo dice Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. Claro, obviamente, ¿no? Por el holocausto y la persecución a los judíos, ¿no? Pero bueno, en fin, es otro tema. ¿Compartiste entonces ahí en Lecumberri con Alberto Castillo, con Revueltas? Claro, ¿correcto? claro. ¿Qué tal era la biblioteca de Revueltas? ¿O cuál era la más completa? ¿En dónde había más? No, la de Revueltas y la de Berto, la de Eli de Gortari. Eli Gortari, claro. No, yo estaba en la crujía M, yo estaba en la crujía C, pero nos intercambiamos y nos invitamos a comer de crujía a crujía. Me tocó estar comiendo con Eberto y conciliarlo con Eli de Gortari cuando dijeron, Eli de Gortari a la reja, y el maestro se quedó muy serio y le dije, maestro, usted ya salió libre, y le atiné. Y era porque iba por su tarjeta de libertad, pues su papeleta de libertad. Eberto era extraordinario, extraordinario. Si Eberto no se hubiera dedicado a la política, le hubieran dado el premio Nobel. Era uno de los ingenieros más cultos y más extraordinarios que he conocido, y no solo eso. Una vez en un programa de Radio UNAM lo entrevisté porque se iba a lanzar de candidato a senador, y cuando salimos fuimos a la Andrea a cenar con Tere, su esposa, y me enseñó una cartita en donde lo invitaban como asesor number one, porque estaban construyendo el túnel que va de Europa a Inglaterra, el túnel de la Mancha. De la Mancha. ¿No? Sí, como asesor, y le dije, ingeniero, ¿por qué no me dio eso para leerlo al público? No, me dijo, no me gusta hacerme publicidad, me gusta nomás trabajar. Creador de la tridilosa, era un tipo extraordinario. Claro. Y como político era extraordinario, extraordinario. Sí, es fundamental el legado de Castillo. No, y Revueltas era un amor de una cultura impresionante y de una solidez como ser humano. Un escritor que no lo digo yo porque pues lo queríamos muchísimo todos, ¿no? Lo dijo Octavio Paz. Es el mejor escritor mexicano que hay ahorita. Octavio Paz dijo eso, no lo digo yo. Y sobre Revueltas, si quieres que te recomiende para que tengas una charla con él, el discípulo, no el alumno, el discípulo, el amigo fundamental de Revueltas es mi amigo Roberto Escudero, sí. Uno de los grandes dirigentes del 68, cuatísimo mío y de todos. Ay. Sí, que acaba de sacar un año en la vida de José Revueltas. Sí, no lo he conseguido, no me lo he mandado a regalar, porque aparte como quiero escribir otras voces y otros ecos, y invitar a Aguilar Camín, invitar a Pepe Goldenberg, porque ese me lo presentó Pepe Goldenberg y Hugo Gutiérrez Vega, y el que tienes en la mano, Pepe Narro y Paco Valdés, el director de Flaxo, y las presentaciones pues fueron muy bonitas, ¿no? La presentación que hizo Goldenberg de voces y ecos y Hugo Gutiérrez Vega. Hugo Gutiérrez Vega sacó en el semanario de La Jornada tres
3 semanarios, y Pepe Goldenberg sacó todo lo que leyó de la evaluación del libro, lo sacó en la revista de la UNAM, un artículo muy lindo, por cierto. Y bueno, pues así ha sido la vida. Salvador, te había preguntado sobre las otras universidades estatales, la UAB, la de Sinaloa, la de Guerrero. ¿Cómo se da ese desarrollo universitario? ¿Cómo se relaciona con la UNAM? No, mira, ahí cuando leas el libro, sí, yo vengo cómo repercutió el 68, no después, sino cuando era el movimiento. Ya, mira, tú sabes, pues, los acontecimientos sociales los puedes ver como, los fenómenos sociales, mejor dicho, los puedes ver como acontecimiento o como proceso. Por ejemplo, tú puedes decir la Revolución Mexicana empezó tal fecha y terminó el 17. Sí, el momento armado de la revolución. Pero el proceso de la revolución la época terminoriana fue hasta 1940. El 68 lo puedes leer como un acontecimiento donde teníamos un pliego petitorio de 6 puntos, que no ganamos nada y que nos masacraron. Entonces el movimiento fue una derrota como acontecimiento. Pero como proceso no. Pero como proceso histórico, las libertades democráticas, el 68 ha aportado una cantidad de intelectuales extraordinarios que surgieron del movimiento del 68, que ahí traigo la lista de Bolívar Echeverría, de Arnaldo Córdoba, de José Goldberg, en fin, es que la lista es muy grande, Carlos Simas, el papá, el matemático, cómo el 68 repercutió en la generación del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, con Imas, Ordorica, Óscar Moreno, Antonio Santos, Inti Muñoz, una pléyade, ¿no? Andrea González, la hija del Güero González. Entonces, el movimiento, si lo ves como proceso histórico, como dice Carlos Fuentes, no lo digo yo. Los 68, Fuentes tiene un extraordinario libro que si no lo has leído, te lo súper recomiendo, que se llama Los 68. Analiza el mayo del 68 francés, la primavera de Praga y el 68 mexicano. Y él dice, los 68 produjeron lo irrepetible y lo irreversible. En una charla que tuve con Carlos Fuentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, precisamente cuando presentaron este libro, me lo encontré en una cena y le dije, está muy bonita la frase, solo que en política lo irreversible no existe. Porque si uno deja de luchar por defender las libertades democráticas y son epocales, cada época produce nuevas necesidades. Y si uno deja de luchar y de defender lo que ya conquistó, nomás le doy decir una cosa a don Carlos, que parece que el PRI viene de regreso a los pinos, entonces nada de que fue irreversible. Claro. Entonces me dijo, tienes razón. Fue una charla muy linda con él, con Carlos. Incluso lo invité a que escriba en Otras Voces y Otros Ecos y a Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué es el que estás preparando? Una continuación de Voces y Ecos del 68. Así es, sí. Y pues, es que tenemos que estar reflexionando, porque hoy este año se cumplen 40 años de la matanza del 10 de junio. Por eso ese capítulo es muy importante, porque nosotros queremos ver cómo vamos a conmemorar este aniversario tan importante de la matanza del 10 de junio. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es, como decían los estudiantes franceses, en 1986, un movimiento estudiantil después del mayo del 68, obviamente, ¿no? Decían que mataron a un estudiante, uno, y dijeron nunca más, nunca más. ¿Por qué? Porque mira, quien no recuerda la historia, quien no recuerda su historia y la analiza, la repite. 2 de octubre, 10 de junio, Aguas Blancas, Acteal, la matanza del Charco. Entonces, tenemos que tener presente y estudiar nuestro pasado, porque si nosotros no estudiamos y analizamos nuestro pasado, no hay en el presente un lugar para programar el futuro correctamente. Por eso la importancia del 68, del movimiento médico, pues de los conflictos sociales que han ido configurando esta nación. Por ejemplo, vivimos un México muy diferente al 68. En esta época, esta entrevista me lo hubieras hecho en Radio UNAM y te meten al bote y clausuran Radio UNAM. Y te meten al bote si bien te va. Pierdes tu chamba si bien te va, porque podrías perder tu vida, como la han perdido muchos periodistas, hombres y mujeres. Pero fíjate, hoy tenemos
en la Ciudad de México, donde fueron los acontecimientos del 68, la matanza de Tlatelolco, hoy, maestro, hemos aprobado la ley de convivencia, hemos aprobado que las personas que tienen gustos sexuales diferentes se puedan casar, que puedan abortar. Hemos ganado derechos extraordinarios. Paradójicamente, en el 68 los medios masivos de comunicación o no daban la noticia o la distorsionaban. Hoy las nuevas generaciones conocen lo que pasó en el 68 gracias a los medios masivos de comunicación. Son paradojas en el arco iris de la historia, ¿no? Claro. No te estoy diciendo que no tenemos que seguir luchando por tener una libertad de expresión y tener derecho de réplica, no, pero de todas maneras tampoco podemos cerrar los ojos que Televisa es lo mismo hoy y TV Azteca es lo mismo hoy que en el 68. No, no es verdad, eso sería negar lo que nosotros hemos logrado. Claro. Por ejemplo, las luchas por los derechos de las mujeres. En el 68 iba una manta extraordinaria que le hicieron Marcela Lagarde y varias compañeras más que decía, la virginidad causa cáncer, pasa a vacunarte. Y nosotros decíamos, yo soy veterinario, ¿no? Esa manta era muy significativa. ¿Por qué? Porque atrás el telón de fondo cultural era la época victoriana sexual que me tocó en parte vivir a la generación mía y a las anteriores. Una muchacha que llegaba no virgen al matrimonio era sinónimo de prostituta. Me explico, las mujeres tenían muy pocos derechos y tenían que luchar y luchar. Bueno, hoy, como puedes ver, las condiciones no son iguales, vaya que se ha avanzado, vaya que ellas han avanzado. Y eso no se puede desconocer porque precisamente son los trufos de todo lo que esas generaciones... Así es, y en el 68, hicieron. En la época de los 60s, cuando los Beatles y los Rolling Stones y el nuevo cine italiano, el nuevo cine francés, tú no te explicas el 68 sin la atmósfera cultural que vivíamos, claro. No sé si me entiendes. Sin embargo, aquí en México llegaban a los bares y hacían racias con los homosexuales. Era terrible, era una represión que llegaba hasta los últimos poros del sistema político y del mundo cotidiano que vivíamos, ¿me entiendes? Y era muy contrastante con el mundo revolucionario que estaba revolucionando la música, revolucionando el cine, revolucionando todo, ¿me entiendes? La literatura. Y eso es lo que explica el 68. Yo por eso en cada conflicto intento narrar qué atmósfera cultural vivían, por ejemplo, la generación del 29, ¿no? Era la época de oro del cine mudo, claro. Mejor lo lees, ¿no? Claro. Pero, en fin, estos movimientos han marcado la historia de nuestro país y dependiendo de cómo se resuelve el conflicto, dependiendo del orden que vivimos. Hablemos un poco también sobre este otro libro, Salvador, Estado, Educación y Hegemonía en México. Cuéntanos un poco sobre él, cómo lo desarrollas, cómo lo concibes. No, esa fue mi tesis de Flaxo, que me la dirigió Juan Carlos Portantiero. Y resulta que lástima que no lo escribí porque me dejó sorprendido. Un día me habló Carlos Montemayor y me dijo, oye, estoy haciendo un libro sobre las luchas armadas en México. Y yo no sé si tú tengas información sobre las normales rurales. Entonces le mandé regalar el libro que me quedaban como 2 porque en la Universidad Pedagógica lo pusieron como libro de texto, entonces se agotó y nunca se me ocurrió reeditarlo. Entonces Carlos lo leyó y me habló, me invitó a comer, fuimos a comer, me dijo, ¿por qué estás tan loco? Me dijo, este libro es una investigación a fondo, yo nomás te pedí información de las normales, ¿por qué no lo has reeditado? Entonces ahora que estábamos viendo en las televisoras que Hidalgo era muy mujeriego, que Hidalgo era la alegría de las fiestas, que Morelos era arriero y que tenía un compañero arriero y que un día estaba enamorado de una mujer y que un día llegó y su compañero se la había robado, que fue machete en mano a buscarlo y que la mujer salió y le dijo, a mí no me robó este hombre, con este hombre quiero vivir. Fue tal la depresión que se fue a Michoacán y conoció al cura Hidalgo y se hizo cura. Y entonces yo platicando con Marcelo y platicando con muchos amigos míos les decía, ¿por qué en esto del bicentenario y el centenario no desarrollamos una serie de publicaciones para mostrar el papel que la educación ha jugado en la construcción de esta nación? El papel de la educación.
desde José María Luis Mora hasta quien quieras, ¿no? Torres Bodet, Vasconcelos, Moisés Sáenz, me explico. Entonces, en la época del porfiriato, en el siglo XIX, pero hablemos en particular del porfiriato, teníamos un Estado nacional, pero no sustentado en una nación. No existía el espíritu de la mexicanidad, existía el espíritu de cuerpo. Cuando entrevisté a Muñoz Ledo, me dijo, el gran problema de hoy es que ya tenemos nación, pero ya no tenemos Estado. Pues fíjate que yo le daría la razón a mi amigo supercuate Muñoz Ledo por una razón. ¿Qué es lo que dices? Que en el 19 se tenía Estado, pero no había nación. Sí, exacto. Entonces, cuando la revolución hay un grupo triunfador, se llama el Grupo Sonora. Sí, claro. Inmediatamente crean la Secretaría de Educación Pública porque se requería crear una nación, se requería crear una lengua nacional, una historia nacional, una tradición nacional y el territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Enseñar a los indígenas a hablar español. Claro. Salvador, vamos a hacer otro corte. Nos quedamos con esto. No se vayan. Estamos hablando con Salvador Martínez de la Roca sobre su obra sobre el UNAM, sobre la educación en el país. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta a sus Plaza de Armas. Estamos conversando con Salvador Martínez de la Roca sobre la educación en México. Déjenme recordarle nuestra página www.plazadarmas.tv y nuestro correo plazadarmas21@gmail.com. Nos quedamos con el problema de la unificación nacional. Sí, que en el siglo XIX lo que había era el espíritu de cuerpo. Yo soy de la milicia, yo soy del sacerdocio, yo soy indígena, me explico, yo soy náhuatl, pero no había lo mexicano. Eso se fue construyendo con las invasiones, la invasión de Francia, las invasiones gringas, pero terminaba la revolución con la Secretaría de Educación Pública, porque conformar un Estado que estuviera sustentado en una nación era un problema educativo, no un problema militar. Claro. Y fíjate que la educación en México, en la conformación de la nación, ha jugado un papel central. La conformación de la nación en México, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero la voy a decir porque tengo derecho, yo creo que no se conformó nuestra nación como en las revoluciones burguesas de Hobsbawm, o sea, por medio de las relaciones mercantiles. El papel que jugó la educación fue más importante. No digo que no hubiera relaciones mercantiles, pero el papel que jugó la educación. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Crear primero las misiones culturales con Vasconcelos. Para ir a darle clase a los indígenas, para ir a dar las normales rurales, las escuelas técnicas de agricultura, para enseñarles nuevas técnicas modernas al campesino, para modificar la estructura latifundista que había en el país, que era una de las propuestas del plan de gobierno de Álvaro Obregón. Yo lo narro ahí. Entonces ahí voy narrando todo lo de las normales rurales, cómo se creó el Instituto Politécnico Nacional, y luego cómo a partir de 1940 empiezan a golpear a todo el sistema educativo nacional popular que con Cárdenas llegó a su máxima expresión. No se entienden las 18,000 hectáreas que Cárdenas expropió y repartió sin el trabajo de los maestros normalistas. Y luego demuestro cómo golpean a las normales en los años 50, cómo meten el ejército al Instituto Politécnico Nacional en el 23 de septiembre del 56, cómo le quitan el internado, cómo le quitan los comedores, cómo destruyen el proyecto nacional popular que surge, que llega a su máxima expresión con Cárdenas, y narro ahí cómo persiguen a los maestros normalistas, cómo no podían aceptar a un maestro normalista donde se cantaba la internacional para iniciar clases, en la época en donde el modelo de acumulación había cambiado y ahora teníamos un modelo de acumulación de una asociación subordinada con el capital, con el imperio norteamericano. De hecho, recuerdo que, perdona que te interrumpa, es que no recuerdo el nombre, pero hace poco, bueno, hace ya un año más o menos, hicimos un programa sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, y el líder del asalto al cuartel Madera era normalista. Era médico rural, eran normalistas, los Gaitán, y luego el doctor Pablo Gómez, que no estoy hablando del senador Pablo Gómez, claro, el doctor Pablo Gómez, que estudiaba medicina en el Poli, pero medicina rural, y ellos agarraron la fecha del 23 de septiembre de 1964-65. 65. Por el asalto al cuartel Madera. Pero
como venganza y como revancha de la invasión del ejército al Poli. Pablo Gómez había estudiado en el Poli, era del comité de lucha, del comité que dirigía la huelga junto con Nicandro Mendoza, la huelga del 56. Entonces pusieron la fecha 23 de septiembre para decir, se las vamos a cobrar por lo que nos hicieron en 1956. Y la Liga 23 de septiembre toma su nombre del asalto. Entonces los de la Liga no sabían que en el fondo era por un movimiento estudiantil también el nombre que llevaban. Claro. Y bueno, y finalmente, si te fijas, en el libro demuestro por qué los jefes, la mayoría de los jefes de la guerrilla rural eran egresados de normales, eran normalistas. Y hace poco la maestra Elvester dijo, las vamos a cerrar porque son nido de guerrilleros. No, le contestó Mario Aguirre Beltrán en la jornada, señora, el huevo de la serpiente no se engendró ahí, no fue en las normales. Yo demuestro en este libro. Y bueno, por desgracia, gracias a Montemayor dije, lo voy a reeditar, pero no me dio tiempo porque se me murió antes y no tuve tiempo de poner este libro, lo reedité porque Carlos Montemayor me lo pidió. Llegas hasta el 56 en todo caso, ¿verdad? Sí, prácticamente con la toma del ejército, del Politécnico, ahí concluyo el libro. Hay un libro interesante, de hecho hace un par de semanas o tres, tuve un programa con Elisa Cervini y Rafael Loyola sobre el libro que forma parte de la colección coordinada por Ignacio Marván sobre la historia de las modernizaciones en México, y a Elisa le tocó el periodo del 40, de la década de los 40 al 94, del nacionalismo al neoliberalismo. Y ahí señalábamos el papel que tuvieron las nuevas universidades privadas que se fundan en los 40 precisamente contra el cardenismo, que fue el ITAM es uno y el Tecnológico de Monterrey otro. A lo mejor en una escala ya hegemónica, como los Tecos de Guadalajara, la Autónoma de Guadalajara, también es de los 40. En el 38. En el 38, o sea, cuando Cárdenas... Mira, esto surge, el telón de fondo de esto es cuando se aprueba la modificación del artículo 3º constitucional y se establece la educación socialista. Sí, claro, con Basols, ¿no? Basols. ¿No era Basols el secretario o no? Creo que sí. Correcto. Bueno, creo que era Ignacio... Narciso Basols, sí. Entonces, la educación socialista, uno de los grandes teóricos también fue Rafael Ramírez, y entonces la burguesía, porque es el lenguaje apropiado, decide que hay que mejor crear sus propias universidades. Y una de las primeras que crean es la Autónoma de Guadalajara, porque resulta que en el Congreso del 33, y quien fue uno de los grandes defensores de la educación socialista era rector de la universidad, de lo que es la UDG. Entonces ellos crean la Autónoma, ¿no? Entonces, y luego crean el TEC de Monterrey, y luego ya se viene todo un proceso muy tendiente a la privatización educativa, ¿no? Hay que golpear a las universidades públicas, ¿no? Cuando resulta que, ¿para qué te digo, mano? Que alrededor del 70% de la investigación que se hace en este país se hace en las universidades públicas, y en la UNAM, de lo que es investigación básica, más del 50%. Y las universidades privadas, pues, no investigan. Ellos, y lo digo respetuosamente, porque yo respeto mucho, el TEC de Monterrey es una institución de mucha calidad, que cada vez han estado abriendo espacios de investigación para problemas nacionales, ¿no? La Iberoamericana, yo también la respeto mucho. La Ibero es del 60, creo, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Ajá. Y resulta que ahora tenemos muchas universidades patito. ¿Y cuál es el problema? Que por falta de inversión del Estado mexicano a educación, hago una excepción con mi cuate Marcelo Ebrard, porque finalmente ese proyecto de prepa sí trae un sustento. Es Marcelo y los secretarios de Educación del DF han recogido parte de nuestra historia educativa que ya se había olvidado y se había tirado a la basura por el neoliberalismo. Entonces, cuando se dice prepa sí, no es, el problema no es solo que te doy la beca y que los chavos ya no hay deserción, la tasa de deserción ha bajado, la tasa de absorción ha subido, o sea, hay más chavos que terminan la prepa y entonces la tasa de absorción de la educación superior sobre el bachillerato es como decía Marx de las necesidades radicales, ¿no?
que son necesidades que te crea el capitalismo pero que no te las puedes resolver. Bueno, pues Marcelo, como jefe de gobierno, creó la necesidad radical de los chavos de la prepa para estudiar la universidad, pero les continúa dando beca en la universidad. Claro. O sea que sí tiene solución. Bueno, en fin, te cuento todo esto porque todo surgió porque sobre el bicentenario y el centenario no se estaba tomando en cuenta en la dimensión que se debió haber tomado cuenta el papel que la educación y los movimientos universitarios han jugado en la configuración de esta nación. Te voy a ser franco, después la UNAM sí desarrolló una serie de conferencias, salieron publicaciones y la UNAM fue, bueno, muy padre, pues, ¿no? Y en otras instituciones se fueron dando conferencias, surgieron libros, pero yo estaba un poco desesperado de que no veía. Entonces, si tú te das cuenta, ese libro es en coedición con el gobierno del Distrito Federal y el del 100 años de la UNAM también. Eso fue un trabajo que lo hice yo trabajando en la Secretaría de Educación del DF, y fue precisamente por esta visión comentada con Marcelo y comentada con Mario Carrillo y con Mario Delgado, de que teníamos que darle más importancia al papel que la educación jugó en este bicentenario, en este centenario, y el papel de la UNAM, pues ya te dije, yo soy Puma de corazón. Aunque los del Poli dijeron que yo era el universitario más politécnico de la historia. Cuando le pusimos la en letras de oro Instituto Politécnico, pues yo fui el orador. Y pues con base en este libro, pues me aventé un discurso diciendo lo que era el Poli y lo que le quitaron al Poli y lo que el Poli sigue defendiendo hasta la fecha. Claro. Bueno, pues nos quedan más o menos 2 minutos. Simplemente recomendar ampliamente, todos estos están evidentemente a plena disposición en librerías, ¿correcto? Sí, y si no... Tenemos Voces y Ecos del 68, editado por Miguel Ángel Porrúa y el Gobierno de la Ciudad de México. Este es un libro compilado. Y la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, compilado por Salvador Martínez de la Roca, con textos de, aquí me comentabas que está el último texto de Carlos Monsiváis sobre el 68. El último texto del 68 de Monsiváis y el último texto de Carlos Montemayor. Igualmente. Y textos de Armando Bartra, de Emanuel Carballo, de Daniel Cassés, de Gilberto Guevara Niebla, de Pablo Gómez. Este libro... De Marcela Lagarde. De Marcela Lagarde, sí. Este libro espléndido. Y de Margarita Martínez Fish. Una compañera del Partido Acción Nacional que era asambleísta conmigo, pero que yo le pedí que escribiera un capítulo de este libro. La postura del PAN ante el movimiento del 68. La postura del PAN en el 68 y el 10 de junio era una postura que heredaba dignamente a Gómez Morín, claro, que le pusimos en letras de oro también. Claro. Entonces, también hay que reconocer eso. Cuando la masacre del 10 de junio, el Partido Acción Nacional, los diputados de Acción Nacional, sacaron un libro que se llama Operación 10 de junio, que cuando se hizo la Fiscalía Especial para analizar los delitos del pasado, a mi cuate, el fiscal, ese libro fue clave para la investigación del 10 de junio. No te lo puedo regalar porque yo creo que ya no hay, pero te lo fotocopio engargoladito, porque lograron, ¿cómo se dice? El teléfono, hombre, lograron meterse en los radios de las patrullas. Interceptar los radios y lo que estaban diciendo los policías y los halcones. Entonces todo eso lo lograron interceptar y sacaron ese extraordinario libro que es fundamental para entender la matanza del 10 de junio. O sea, cómo se hizo la matanza. Correcto. Lo que yo escribo es cómo surgió la marcha del 10 de junio con la Universidad de Nuevo León y esto. Bueno, pues llévense también Centenario de la UNAM, Estado y Universidad Nacional, 100 años de conciliaciones y rupturas de Salvador Martínez de la Roca, espléndido libro sobre la organización de la universidad al compás de la organización del Estado mexicano, que ha sido un poco la tesis de esta fantástica charla que hemos tenido. Muchas gracias, Salvador, por habernos acompañado. Al contrario, Ismael, yo muy agradecido y muy orgulloso de que me hayas invitado y agradecer mucho a todos los compañeros aquí presentes, a la compañera. Y pues muchísimas gracias y felicidades y buena suerte. Muchas gracias. Muy bien, bueno pues nos vemos nosotros la próxima. Les recuerdo nuestra página www.plazadarmas.tv y nuestro correo plazadarmas21@gmail.com. Hasta la próxima.